Coincidís conmigo en que hay personas con las que hablas media hora y salís de esa conversación con más amplitud, con más ancho de banda emocional, con una mentalidad de crecimiento potenciada, y no necesariamente porque te hayan dado un consejo o porque te hayan resuelto algo, a veces ni siquiera es que dijeron demasiado, tal vez te hicieron como las preguntas justas o metieron el bocado justo en el momento justo y que te hizo hacer un clic interno. Y después de esos encuentros te das cuenta realmente que sentís que algo se movió, que capaz que tenés más claridad, o se te ocurre una posibilidad que antes no veías, o te dan ganas de moverte, de salir, de crear, de ampliar tu mundo relacional, quizás recuperás el deseo, el humor, la curiosidad, lo que sea, o simplemente sentís que hay más mundo disponible para vos. Es como que salís de esos encuentros siendo vos un poco más vos y al mismo tiempo sintiendo que podés ser y hacer mucho más. Los encuentros con personas así son realmente maravillosos porque nos aportan brillo y aún mejor, creo yo, hacen que aparezca nuestro propio brillo. Ahora, también pasa exactamente lo contrario. Hay conversaciones después de las cuales quedamos como más empequeñecidos, entramos con claridad y salimos dudando, o teníamos una idea y de repente ya no sabemos si tiene sentido, o estábamos con entusiasmo por algo y después de contarlo y conversarlo en ese espacio X, empezamos a encontrarle como el pelo al huevo o tal vez registramos alguna humorada o alguna ironía, yo les digo patadas voladoras, ese tipo de comentarios, que tal vez ni siquiera tuvieron que ver con nosotros, pero nos hacen ruido. Y quizás, si te pasa como a mí, te haces la pregunta, ok, si esta persona habla así de otra persona, ¿qué dirá de mí en mi ausencia? O quizás no pasó nada tan evidente, nadie te dijo que no podías, nadie te atacó abiertamente, nadie cruzó un límite que pudiera señalar y decir, ah, fue esto, pero sin embargo salís de esa conversación y registrás que algo adentro hace ruido y no para bien. Si tenés conciencia corporal, tu cuerpo te lo cuenta de inmediato. Por eso yo insisto tanto en entrenar conciencia corporal, porque el cuerpo registra antes que la cabeza dónde nuestra potencia aumenta y dónde se empieza a reducir. ¿Dónde lo notas? ¿O cómo lo notas? Algo se contrae, algo como que pierde impulso, algo que tenías disponible y lo sentías ahí a nivel sutil dejó de estarlo, salís con pesadez, tal vez respirás un poco más corto o empezás a rumiar la conversación. Entraste con amplitud y saliste ocupando menos espacio adentro tuyo. Lo que sucedió en el primer encuentro es que tu potencia de acción creció y lo que sucedió en el segundo encuentro es que tu potencia de acción disminuyó. Y de eso quiero hablar hoy. Es un concepto no mío, es nada más y nada menos que de un filósofo de hace 350 años, Spinoza. Él hablaba de la potencia de obrar, pero además yo quiero ir un poco más lejos acá, porque detectar quién o qué aumenta nuestra potencia de acción o quién o qué la disminuye puede ser hasta relativamente fácil. Para mí el juego se vuelve como más interesante cuando nos damos cuenta y nos preguntamos, ok, ¿qué hago con esto? ¿Nos callamos para no generar conflicto? ¿Evitamos una conversación desafiante porque sabemos que va a requerir mucho de nosotros, como sucede con las conversaciones mal llamadas difíciles? Nos requieren mucho de nosotros mismos puesto en juego en la conversación. O tal vez decidimos seguir ocupando el mismo lugar para que nada se desacomode. O nos convencemos, bueno, tampoco es para tanto. O mantenemos todo en un como supuesto equilibrio forzado, como si nuestra vida fuera el jueguito de Shenga, con los rectangulitos haciendo equilibrio para no caerse, tratando de que ninguna pieza se mueva demasiado porque tememos y sospechamos que así va a ser, se va a caer la torre. O nos hacemos cargo y nos disponemos a producir cierto desequilibrio orgánico para construir armonía verdadera. Este episodio se llama La potencia de acción del equilibrio a la armonía. Gracias por resonar y escuchar desde el centro del infinito el podcast que integra acción y espiritualidad, el mundo visible y el invisible para que diseñes el futuro que deseas y acciones con corazón, cabeza, coraje, coherencia y compromiso para concretarlo. Si este podcast te acompaña, si este episodio te inspira o te hace mirar algo de una manera diferente, te invito a calificarlo con 5 estrellas. Es un gesto que a mí me impulsa y me ayuda a que llegue a más personas. Es muy lento, lento, lento lo orgánico, así que sería un gesto de gran valor para mí.
Y si te interesan estas conversaciones donde cursamos desarrollo humano, cuerpo, vínculo, acción y sentido, propósito, también puedes sumarte a mi newsletter. Infinitamente te dejo el link en la descripción del episodio. Ese es el mail en donde cada semana escribo para que quienes me leen expandan su potencia de acción. Ojalá este episodio te aporte valor y lo disfrutes. Los cuerpos son modos finitos de una potencia infinita, decía Spinoza. Y ahí para mí hay algo enorme, porque entonces la pregunta deja de ser solamente cuánto puedo hacer, cuánto produzco, cuánto logro, y empieza a ser cuánto de esa potencia se puede desplegar a través mío. Y hasta podríamos hacerle doble clic a esa pregunta e ir todavía más profundo y entrar en el mundo relacional. ¿Qué encuentros habilitan ese despliegue y cuáles lo restringen? Porque un cuerpo no existe aislado, un cuerpo está en permanente relación, afecta y es afectado. Entonces mi potencia no es algo que yo llevo adentro como si fuera, no sé, una batería individual. Mi potencia se juega entre los cuerpos, en los encuentros, en los vínculos, en las conversaciones, en todos los espacios que habito. Y hay encuentros que a los seres humanos nos aumentan nuestra potencia de obrar y otros que la disminuyen. Spinoza relacionaba esos movimientos con dos emociones fundamentales. Él decía, la alegría tiene que ver con el pasaje hacia una mayor potencia y la tristeza con el pasaje hacia una menor potencia. Por si se confunde, yo no estoy diciendo acá que tengamos que estar alegres todo el tiempo, ni que sentir tristeza sea un problema. Lo que quiero tratar de focalizar es que hagamos, que observemos en profundidad qué ocurre con nuestra capacidad de existir y de actuar cuando entramos en relación con determinadas personas, en determinados ambientes o en determinadas situaciones. Y si empezás a mirar tus días desde ahí, la pregunta ya no es ponerle, no sé, me cae bien esta persona, tenemos cosas en común, la quiero, la aprecio, sino qué pasa con mi potencia cuando estoy con esta persona. ¿Me expando? ¿Me contraigo? ¿Pienso mejor? Siento con más claridad mi mundo emocional, veo posibilidades, me siento más capaz de intervenir sobre mi propia vida o empiezo a dudar, a callarme, a perder brillo, a temer. Y esto vale para una familia, una amistad, una pareja, una sociedad comercial, un equipo, una comunidad toda. Porque no todo vínculo que nos contiene nos potencia. Y no todo vínculo que nos incomoda nos quita potencia. Hay personas que aumentan enormemente nuestra potencia y sin embargo nos confrontan. Nos hacen preguntas incómodas, nos muestran una contradicción, nos dicen algo que quizás no queríamos escuchar, nos invitan a ocupar un lugar más grande en esta muchosidad que somos. Entonces, potencia no es igual a comodidad y tampoco es aprobación o validación. Alguien puede aprobar todo lo que hacemos y mantenernos exactamente donde estamos. Y alguien puede cuestionar profundamente lo que hacemos o cómo estamos siendo en el mundo y así ayudarnos a desplegar una posibilidad que todavía no estábamos viendo. Por eso me interesa mucho más preguntarme quién soy después de encontrarme con esta persona y quién puedo llegar a ser en relación con esta persona. Porque hay versiones nuestras que como que aparecen en determinados campos relacionales. Con algunas personas podemos ser más creativas, con otros podemos como desplegar nuestra valentía o nuestra autonomía, y con otras aparecen el miedo, la duda, la necesidad de aprobación, la sobreadaptación. Entonces quizás haya capacidades que todavía ni siquiera conocemos que tenemos adentro porque no estuvimos en relaciones, en situaciones, en entornos que permitieran que esas capacidades emergiesen. Y esto me lleva a otra frase extraordinaria de Spinoza. Él decía, nadie hasta ahora ha determinado lo que puede el cuerpo. Y si bien lo dijo hace 300 y pico de años, podríamos decir que es bastante válida y vigente la afirmación. No sabemos completamente de qué somos capaces. Entonces, ¿cómo voy a descubrir lo que puedo si me quedo siempre dentro de relaciones que necesitan que yo siga siendo quien fui? Entonces, quizás estás cambiando, estás creciendo personal y o profesionalmente,
o estás cambiando tu manera de vincularte, o estás aprendiendo a decir que no, o estás dejando de hacerte cargo de cosas que no te correspondieron nunca y antes las hacías y ahora decís, bueno, esto no me corresponde, estás ocupando más lugar, entonces de repente se te mueve algo interno, pero el tema es que cuando una persona cambia, el sistema todo al cual pertenece recibe información nueva. Y no todos los sistemas reciben esa nueva información con entusiasmo. Tal vez ahí es donde aparecen, como le decía la semana pasada a una clienta, situaciones del entorno que le dicen, bueno, antes no eras así, ¿qué te pasa? Estás distinta, acá siempre lo hicimos de esta manera, ¿sí? Todas esas frases remiten a que el sistema patalea frente a una nueva versión tuya. Entonces ahí podríamos caer rápidamente en una idea tipo simplista para mí, alejate de las personas que te quitan potencia de acción. Bueno, a veces sí, pero como conclusión general, a mí me parece demasiado pobre y apresurada la conclusión, porque las relaciones humanas son hipercomplejas. Y además, ahí hay una pregunta anterior. ¿Es esa persona la que me quita potencia de acción o es la manera en la que está configurado nuestro vínculo? Porque quizás cada vez que estoy con esa persona soy yo quien vuelve a ocupar un lugar antiguo, por llamarlo de alguna manera. Y ahí te doy ejemplos, invento, ¿eh? Puede ser, no sé, la profesional que necesita demostrar, la pareja que no contradice, la amiga que siempre comprende, la socia que absorbe lo que le corresponde a la otra parte, la hija que mira para otro lado para evitar conflicto, la líder que resuelve todo. Ponle el título que quieras. Y entonces, ahí podemos hacernos otro tipo de pregunta. ¿Qué hago yo para sostener esta configuración? Y ahí aparece otra distinción interesante de Spinoza que me interesa muchísimo, que es la de obrar y padecer. Dicho de manera muy simple sería, una cosa es participar activamente de aquello que hacemos y otra muy distinta es vivir determinados principalmente por fuerzas que vienen de afuera. Entonces, esto me hace pensar en cuántas veces confundimos adaptación con elección. Prefiero no decir nada, ya sé cómo es, ¿para qué voy a hablar si acá nada va a cambiar en este trabajo, en esta familia? No quiero generar un problema, me adapto, ¿sí? Entonces la pregunta ahí es, ¿estoy eligiendo este silencio, suponete, o estoy padeciendo una configuración que yo misma o yo mismo aprendí a sostener? Porque puedo hacer muchísimo y sin embargo tener muy poca potencia de acción. Tal vez puedo resolver, organizar, responder, cumplir, sostener, lo que sea, y aún así vivir principalmente en reacción a lo que el contexto demanda de mí. Entonces, potencia de acción no significa hacer más, significa convertirme más en autora de mi propia acción y permitir que cada vez más mi propio potencial se pueda desplegar. Entonces acá aparece el segundo gran tema de este episodio. Muchas veces usamos equilibrio y armonía como si fueran sinónimos y no lo son. Un sistema puede estar perfectamente equilibrado y ser profundamente inarmónico. Pensá en un equipo laboral donde nadie contradice a quien lidera. No hay discusiones, todo parece funcionar, pero las personas dejaron de decir lo que piensan o lo que sienten. Entonces, eso puede ser equilibrio y no necesariamente es armonía. O en otro contexto, suponete una pareja donde hace años hay temas de lo que no se habla. Cada uno sabe hasta dónde avanzar, qué mencionar, qué callar. Ese sistema encontró un equilibrio, pero para poder sostenerlo, alguien tuvo que dejar afuera tal vez una necesidad, un deseo, una conversación pendiente, una parte de sí misma, de sí mismo. Y pasa también en las familias. Hay familias que funcionan maravillosamente. Mientras tanto, cada persona sigue ocupando el lugar que históricamente le fue asignado. Hasta que alguien cambia, o hasta que alguien dice, bueno, hasta acá, esto no, alguien deja de hacerse cargo de todo, pone un límite, decide vivir de otra manera y de repente todo el sistema se tiene que reconfigurar, el sistema se mueve. Y quizás, gracias al movimiento de esa persona, la oveja dorada, como me gusta llamarlo, más que la negra, el sistema tiene la oportunidad de evolucionar. Lo interesante es que muchas veces
interpretamos ese movimiento como un problema. Entonces fingimos demencia, ¿no? Mejor que nadie mueva ninguna ficha. Claro, porque antes había un equilibrio y todos estaban jugando al Shenga para que la torre no se cayera. Y vos sacaste la pieza que había que sacar y ¡pum! La torre se cayó. La buena noticia es que el Shenga siempre se puede volver a armar, ¿no? Ahora bien, el problema no es el equilibrio. El problema aparece cuando confundimos equilibrio con armonía. La armonía es un equilibrio vivo. Lo vivo se mueve, recibe información nueva, se reajusta, se reorganiza. Un equilibrio rígido, en cambio, necesita que las piezas permanezcan exactamente donde estaban, el menor movimiento posible. Y muchas veces a eso lo llamamos armonía, pero no lo es. Eso es una pseudoarmonía. Es que nadie diga nada para que el otro no se enoje, es que alguien ceda para que todo siga, entre comillas, funcionando, es saber que parte de vos no podés mostrar para conservar determinada relación. La armonía admite movimiento, la armonía admite diferencia, de hecho hasta admite sana tensión, admite transformación. La armonía no es ausencia de conflicto. Puede requerir una o varias conversaciones desafiantes, un límite, un pedido contundente y claro, una renuncia. Puede requerir decir, ¿sabes qué? Esto así ya no me funciona. Y por eso muchas veces, para llegar a una nueva armonía, necesitamos atravesar cierto desequilibrio. Pero queremos saltarnos esa parte, queremos cambiar sin que nada cambie, o poner un límite sin que nadie se incomode, o decir lo que pensamos y garantizar que la otra persona lo reciba bien. Recuperar nuestra potencia sin mover ninguna pieza no existe, no es posible. Porque cuando vos cambiás, el sistema, o los sistemas, mejor dicho, a los que perteneces, van a tener que reorganizarse. Entonces, volvamos al comienzo de este episodio. Te das cuenta de que determinada relación está disminuyendo tu potencia de acción. ¿Qué haces? Puedes callarte, puedes adaptarte, puedes seguir haciendo exactamente lo mismo y probablemente, muy posiblemente, conserves el equilibrio. ¿A qué costo? Porque quizás el precio de que nada se caiga sea que vos tengas que seguir achicándote. Y acá no estoy diciendo que haya que ir por la vida confrontando a todo el mundo todo el tiempo, ni que toda incomodidad requiera una conversación súper profunda y desafiante, ni que cualquier pérdida momentánea de potencia signifique que ese vínculo me está haciendo mal. Necesitamos discernimiento. Ahora, cuando aparece un patrón, siempre hay que ir a pescar el patrón para mí, porque te pasa una vez, no pasa nada. Si te pasa siempre o demasiado seguido, bueno, ahí tenemos un patrón. Cuando sistemáticamente, después de ciertos encuentros, te sentís más pequeño, más pequeña, cuando hay cosas que ya no decís porque sabés lo que van a generar, cuando empezás a editarte para conservar una relación y que no se mueva demasiado la cosa, quizás sea momento de preguntarte, ¿estoy viviendo en armonía o simplemente aprendí a mantener un equilibrio? Y ahí aparece la acción, porque conciencia sin acción puede convertirse en otra forma muy sofisticada de postergación. Ok, me di cuenta, entendí el patrón, sé qué lugar ocupo, perfecto. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Qué conversación vas a abrir? ¿Qué pedido necesitas hacer? ¿Qué límites necesitas establecer? ¿Qué acuerdo relacional o de coordinación de acciones, si suponte estás hablando en un equipo o en tu familia, necesitas ser revisado? ¿Qué estás esperando que alguien adivine en lugar de pedirlo? Porque una conversación, claro que puede generar desequilibrio, sano desequilibrio, pero una buena conversación también puede devolver potencia de acción a cada una de las partes involucradas. Y hay algo más. Muchas veces entendemos perfectamente una dinámica con la cabeza, pero eso no alcanza para cambiarla, o hablando sobre lo que nos pasa, porque también necesitamos que el cuerpo pueda sostener esta nueva posición, digamos, o este nuevo modo de estar. O decisión también, ¿no? Sostener un no, sostener una conversación incómoda, sostener más presencia, más deseo, más expansión, lo que fuera. Eso también pasa por lo corporal. Muchas veces la resistencia sucede porque el sistema nervioso no puede alojar todo eso nuevo aún. De hecho, eso es parte de lo que entrenamos cada martes a las 6 de la tarde
y viernes 8:15 de la mañana en el Círculo Musa. ¿Cómo? En mi caso, a través de la respiración consciente y la visualización, trabajamos justamente esa capacidad de volver al cuerpo, registrar qué nos expande, qué nos contrae y recuperar potencia para después llevarla a la vida cotidiana y que en la vida concreta veamos mejoras. Te voy a dejar en la descripción del episodio otra vez el link a Círculo Musa. No te explico la potencia de acción que da esta práctica. Como toda práctica, necesita compromiso. Si lo haces una vez, un mes o 3 meses, no te va a pasar nada después el jueguito de la boca. Yo te garantizo que vos haces esta práctica como rutina de bienestar y de expansión personal y lo que sucede en el tiempo es realmente transformacional. Ahora, vuelvo al episodio. Antes de cerrar, quiero dar vuelta al espejo, porque sería muy fácil terminar este episodio haciendo una lista de, bueno, esta persona me da potencia de acción, este espacio me drena, este espacio me amplifica, ¿sí? Esta persona me da potencia y me expande, esta otra me achica. Pero si queremos llevar esta conversación a un lugar adulto, falta una pregunta. ¿Qué pasa con la potencia de los demás cuando se encuentran conmigo? ¿Yo doy potencia de acción? ¿Las personas que trabajan conmigo piensan mejor después de hablar conmigo? ¿Mi pareja se puede desplegar o necesito que permanezca en una versión conocida por mí? ¿Puedo acompañar a alguien a que cambie, aunque su cambio traccione el mío y me obligue a mí a cambiar? Porque a veces somos nosotros quienes estamos pidiendo que nada se mueva. Queremos que las personas crezcan hasta que su crecimiento modifica nuestro lugar. Queremos personas libres hasta que esa libertad nos confronta con nuestros propios miedos, nuestros propios límites, nuestro propio mindset, nuestras cárceles propias. Entonces la pregunta por la potencia es como una avenida de doble mano. ¿Qué encuentros aumentan mi potencia de acción? ¿Y qué pasa con la potencia de acción de los demás cuando se encuentran conmigo? Para mí se trata de construir relaciones en las que haya suficiente espacio para que quienes participan de esa relación se puedan desplegar. Y a veces eso va a mover todo, sí, algunas relaciones van a encontrar una nueva forma, sí, otras quizás no. Y hasta ahí llegaron y está bien, porque la armonía tiene que ver con permitir movimiento, dejar que algo se reorganice y aceptar que la coherencia a veces produce incomodidad antes de producir una nueva forma orgánica, vital, pujante y expansiva. Fíjate que otra vez aparece la bendita coherencia, ahí está la clave de todo. Y vuelvo a la frase de Spinoza, los cuerpos son modos finitos de una potencia infinita. Y a esa otra provocación de Spinoza que decía, nadie sabe todavía lo que puede un cuerpo. Nadie sabe todavía lo que puede un cuerpo. Por eso hoy te quiero dejar con 3 preguntas. Pensar las personas y los espacios relacionales con los que más interactúas. ¿Dónde aumenta tu potencia de acción? ¿Dónde o con quiénes disminuye? Y especialmente, pregúntate si estás sosteniendo algún tipo de equilibrio que hoy necesita moverse para que aparezca una armonía más verdadera. Quizás tengas que empezar una conversación, hacer un pedido, dejar de compensar, decir que no, cambiar un acuerdo relacional, un acuerdo de coordinación de acciones o animarte a una versión tuya que ese sistema todavía no conoce. Tal vez crecer y expandirnos orgánicamente no sea conseguir que ninguna pieza se caiga, ¿sí? Quizás crecer, y yo creo que esta es la cuestión, sea confiar no solo en que algunas piezas necesitan moverse, algunas piezas necesitan caer y tener la presencia, el coraje, la coherencia para poder participar conscientemente de esa reorganización y elegir, siempre elegir. Lo que pasa es que ser libres no es fácil. La libertad conlleva una gran responsabilidad. Todavía no sabes todo lo que puede tu cuerpo. Todavía no sabes toda la potencia que se puede desplegar a través tuyo. Y esa potencia tiene todo que ver con los otros porque la vida ocurre en relación. Ojalá que este episodio te haya aportado valor. Me encantaría leerte en comentarios y acordate que es tiempo de hacer escrito con S.
Dale, si no es ahora, ¿cuándo? Hasta el próximo episodio.